Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Nos pueden seguir a través de nuestras redes, en Instagram, Oyeven Piso Radio, y en las cuentas de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, en todas las plataformas, ladanta.tv. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque hoy vamos a hablar de uno de los artes más importantes bueno, en el mundo. En el mundo por su trascendencia, porque es un arte milenario, porque es un arte universal y porque es un arte que debería ser desarrollado en las escuelas, en los liceos, en las universidades, indistintamente de la carrera que se esté estudiando y que también deberían hacerlo las comunidades, indistintamente bueno, de lo que podamos nosotros ir desarrollando profesionalmente. Creo que el teatro es, en definitiva, uno de los artes más hermosos, junto a la música, junto a la poesía. Bueno, el arte conjuga todo eso. En el caso del teatro conjuga todo eso. Y bueno, tenemos a uno de nuestros grandes directores de teatro, docente, excelente actor. Estamos hablando de Costa Palamides. Bienvenido a América Dialoga, Costa Palamides. Gracias, querido Ricardo, por la invitación. Sí, presente siempre y más que todo para que dialoguemos con nuestra América. Bueno, fíjate, el teatro, si hay algo que también nos permite la interculturalidad, ya que este es un programa sobre interculturalidad, es el teatro. ¿Por qué el teatro es precisamente una llave intercultural? Háblanos de tu propia experiencia de cómo la interculturalidad es teatro y el teatro es interculturalidad. Sí, yo, bueno, tengo la interculturalidad colocada en mí desde mi nacimiento. Soy hijo de padres griegos, ambos. Mi primer idioma fue el griego, pese a haber nacido en Caracas, Venezuela, en 1959. Esa doble cultura que estaba en mi vida, en mis vivencias cotidianas, estaba presente en todo mi ser y en toda mi manera de ver el mundo y en toda mi manera de dialogar con la realidad. La interculturalidad propone encontrarse con nuevos mundos todo el tiempo, y el arte es el vehículo. El arte es un vehículo que nos conduce a esa manera de encontrarnos con la otra cultura, la cultura diferente, la cultura diversa, toda una cantidad de elementos que hacen que tenga sentido. Inclusive en todos mis trabajos teatrales trabajo mucho con lo intercultural, es decir, pertenezco a un grupo de un colectivo de canto popular que es AEDOS, que ha tratado de presentar todo lo que es el canto popular del mundo entero. Inclusive he traducido letras, he versionado letras para que ese universo literario de la canción pase al público. En el teatro lo hacemos cotidianamente. Las obras que presentamos, si no son de otros países hermanos, son de diferentes culturas. He crecido con los festivales internacionales de teatro, en los cuales más de 30 países siempre estaban presentes, y eso era, puede haber sido anual o bianual, y había como una presencia muy grande de aquel mundo que como el teatro, la misma palabra es griega, es decir, ya estamos con artes que nos expresan desde esa relación diversa con lo cultural. Entonces, sí, he vivido en el extranjero, he viajado mucho, manejo 4 idiomas. Entonces, forma
parte de mí, de mi ver las cosas, está la interculturalidad. Incluso en mis montajes teatrales manejo la intertextualidad, que siempre es también colocar textos de diversos orígenes dentro de un mismo cauce, el cauce, digamos, de la dramaturgia o el cauce de la puesta en escena, y entonces comunicamos continuamente de que hay una relación hermanada con otras culturas siempre. Bueno, comparto mucho esa visión que tienes, Costa. A mí me tocó en una oportunidad tener un maestro al que tú bien conoces y admiras, que me refiero cuando vi clases de dramaturgia, a Horacio Peterson, en el laboratorio teatral Ana Julia Roja, cuando lo tenía en la Avenida Libertador, porque yo trabajaba en Radio Suave y bueno, me quedaba ahí a pata de mingo, como decimos aquí. Y bueno, una de las primeras cosas, es increíble, pero una de las primeras cosas que hizo Horacio fue hacerme leer las obras de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides. Me dijo, tienes que leerte todo eso. Y te voy a decir una cosa, yo las leí con gusto. Y una de las razones, recuerdo, leí las que están publicadas por esta editorial EDAF, porque afortunadamente el profesor Horacio Peterson, allí en el laboratorio teatral Ana Julia Rojas, tenía eh, una biblioteca y uno podía allí mismo leer esas obras de la editorial EDAF, ¿no? Y me encuentro con lo universal, que es este teatro griego, que uno realmente le dice la tragedia griega, porque sí, son tragedias, ¿no? Pero son tragedias que están acompañadas como de la diversidad de lo que se vive en la vida, de lo que se, de la experiencia que uno puede, es decir, no es algo lejano. O sea, uno piensa en Grecia y se van a aquellas películas de Jason y los Argonautas o aquella cuestión de la Ilíada o de la Odisea y resulta que es increíble lo cercano que es la expresión dramatúrgica griega a nuestra realidad actual, ¿no? Yo veo que son los mismos dilemas, las mismas, lo que llama el Tao, el conflicto, son los mismos conflictos, o sea, no hay una separación de eso que le acontecía al humano, me refiero psíquicamente, ¿no? Y también medido desde el tema de los arquetipos a nuestra realidad actual. Entonces, a ti te tocó vivir en Grecia 3 años, ¿no? Sí. ¿Cómo fue hacer teatro en Grecia? Cuéntanos esa gran experiencia porque produce mucha curiosidad. Te voy a acotar algo porque no quiero que dejar pasar que la experiencia que también hemos tenido con Horacio Peterson, todos, no solamente tú, sino los teatreros en general, él era muy famoso por dar clases dentro del laboratorio de teatral Ana Julia Rojas de mitología griega. Más allá de hablarnos del teatro griego, generalmente él lo que prefería y amaba con locura porque era una clase que él no perdía nunca de darla y los estudiantes se volvían locos porque era el encontrarse con ese mundo del mito, que justamente es el mito del cual se recrea en la tragedia y en la comedia. Entonces, bueno, la presencia de Grecia es tan fundamental en nuestra cultura y además no es porque, como dicen, es la cuna de la cultura occidental, sino justamente porque es una cultura oriental. Yo considero que la riqueza de Grecia cultural está en el oriente, en esa visión de que tuvieron los grandes, desde los grandes de la historia, Heródoto, todos fueron hacia el oriente, hasta Alejandro Magno, que decidió no ir hacia occidente, sino hacia el oriente. Incluso Y los presocráticos. los presocráticos y todo viene del Asia Menor, todos los grandes poetas, los grandes científicos griegos antiguos, en su mayoría están colocados en el Oriente y su vigencia está plena en esa idea de preservar lo cultural que lo tienen muchos los países del Oriente, por encima de ese progreso totalmente, digamos, como a veces de borrón y cuenta nueva, a veces de acabar con culturas que lo tiene mucho la cultura occidental, lo cual es patético. En ese sentido, Grecia es una
de una luminosidad impresionante el hecho de que a las culturas a las que invadió o llegó, nunca las rompió o las despellejó o las eliminó. Practicaba tolerancia. Practicaba la tolerancia y consideraba que había que tener esa interculturalidad. Teníamos que relacionarnos con la cultura del otro para aprender más, porque esas culturas eran superiores también. Y eso, Pero es que esa eso es muy oriental, Costa, porque muy oriental. de hecho yo no sé si recuerdas que cuando Atila estuvo en Roma, que obviamente la saqueó y la quemó, y a él lo frena un sacerdote, creo que fue el Papa, no recuerdo bien el episodio, y él no, él lo que estaba era obviamente enfrentándose a otro imperio, ¿no? Y porque, bueno, sabemos que los romanos no eran ningunos niños de pecho, ¿no? Entonces resulta que hubo una tolerancia por parte de Atila y también vemos, por ejemplo, los persas cuando, bueno, hacían, digamos, el imperio persa, lo que es hoy Irán, iban a otros territorios, ellos permitían tranquilamente que la gente mantuviera sus creencias. Bueno, el Islam es tolerante, por ejemplo, es una cosa muy oriental lo que tú estás Sí, diciendo. los otomanos también Los otomanos. permitieron la cultura griega. La cultura griega sobrevivió a 400 años de Imperio Otomano con sus escuelas, claro, no eran, eran toleradas y estaban resguardadas, pero en muchas partes creó inclusive una especie de califato que estaba gobernado por los mismos griegos. Es decir, hubo una tolerancia más allá de que evidentemente era una cultura que hizo padecer a Grecia muchísimos años. Y pero lo que hablábamos un poco antes, que si no fuera por Bizancio, la cultura griega no hubiera prevalecido. El imperio bizantino, que es el imperio que más ha durado históricamente en cuanto a tiempo, permitió que el idioma griego prosperara. Y sin el imperio bizantino, pues no hay renacimiento cultural en el occidente. Todos los grandes, después de la caída de Constantinopla, van a Italia y ahí se construye toda la historia del arte de nuevo con el Renacimiento, y eso justamente significa renacimiento. El contacto con las culturas, y eso uno lo vive. Yo, evidentemente, tengo un plus en ese sentido de que no solamente son estos 3 años que acabo de pasar hace como 3 años, del 2019 al 2022 estuve en Grecia, pero en mis años de infancia, yo nací en Venezuela, pero a los 4 años, hasta los 8, viví en Atenas, viví en Grecia, Wow. y eso es el primer idioma que hablo, en un contexto familiar. Mi primer grado lo pasé allí, lo hice allá, y regreso a los 8 años, donde enfrento, digamos, y de allí ya me he quedado y he ido esporádicamente o en algunos años. Este periodo último sí fue un periodo evidentemente más largo, fue por la pandemia. Yo me fui por un año sabático de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y regreso evidentemente el 22 con toda esa experiencia de actuar, dirigir, organizar eventos y tratar de hacer teatro al principio en español. Estamos de regreso en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Bueno, yo soy Ricardo Romero. Este programa es de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, junto con mi compañero Ramón Medero. Y hoy tenemos un programa muy especial porque hoy estamos hablando de teatro e interculturalidad. Y creo que tenemos al invitado perfecto porque su propia vida ha sido una manifestación de interculturalidad. Y bueno, luego la lleva al teatro y nos estaba contando Costa Palamides, este gran director, actor, docente en el área del teatro, muy conocido en Venezuela. Yo creo que los mejores montajes y las mejores obras las he visto gracias a Costa, definitivamente es así. Y puedo decir
que yo que soy desde pequeño un gran fanático del teatro, un espectador del teatro y bueno, estudié dramaturgia con Horacio Peterson, no terminé el curso. Horacio debe estar ahorita revolcándose en la tumba porque ese me decía, tú tienes que terminar. Pero bueno, el gran Horacio. Y bueno, Costa ha hecho cosas tan maravillosas. Bueno, me acuerdo de Las Vacantes, me acuerdo, hay una donde me reí muchísimo. Las mujeres sabias. Las mujeres sabias. Eso es una muestra perfecta de interculturalidad con las mujeres sabias. Estaba el gran Ludwig Pineda allí, Costa y uno de mis actores preferidos, que es José Gregorio Martínez, Exacto. al que le mandamos saludos. Te quiero mucho, José Gregorio, eres un gran amigo. Igual yo, querido. Sí, ese bueno, para mí de verdad es extraordinario. Y bueno, ese papel que hizo ahí en La Mujer de Sabia, extraordinario. Fíjate que todavía me río muchísimo de la Sí, cosa, no. Costa. Y bueno, hemos visto con Costa retretas ahí en la Horacio Peterson. Hemos visto, bueno, desde el teatro griego clásico hasta las obras de, digamos, de los dramaturgos venezolanos. Bueno, Costa es toda una institución, es toda una escuela. Y nos sigue hablando de su experiencia en Grecia. Sí, es una experiencia eh, grandiosa en el sentido de que cuando llegué, evidentemente por conocer el idioma griego, empecé a trabajar como actor y cantante. He tenido grabaciones en griego, canciones en vivo, por supuesto, en programas de canto en vivo, pero también en teatro. Y a medida que íbamos escalando y con la llegada de Ludwig, que permaneció durante un año, aprovechamos para hacer teatro en español, porque hay una gran colonia latinoamericana que vive en Grecia y por supuesto porque España, al igual que con los otros países del Mediterráneo, están muy cercanos a la cultura griega. Entonces, hacer teatro en español era viable y cuando terminamos con ese público posible, porque hicimos Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín de Federico García Lorca, y lo hicimos como más de 12 funciones Wow. en español, entonces dijimos, y nos lo estaban pidiendo más y más, y tuvimos que decir, mira, ¿y si hacemos la versión en griego? Y si Ludi hace ese esfuerzo de aprender a hablar en griego a través del teatro, y justamente fue porque él conocía mucho, él había ido varias veces a Grecia y eso le soltó la lengua, le soltó el idioma, el hecho de llevarlo al teatro. Entonces fue una experiencia riquísima porque hicimos también como unas 8 funciones en griego, participamos de un festival of Athens de Atenas y hicimos una obra de Lorca, es decir, cantábamos algunas canciones en español, pero lo demás, los diálogos eran en griego. Entonces, toda esta manera de relacionarnos con la cultura se hizo evidentemente más evidente como una redundancia con el teatro. Es decir, la escena nos permitió vivir el idioma, la cultura, incluso nuestro desapego, nuestro desarraigo, nuestro lamento de no estar ya en nuestro país, se pasó a ser pues ese halo mágico que necesita el teatro, esa vivencia y esa experiencia del actor, pasó a las tablas de una manera verídica. Oye, mira, es increíble todo eso que tú estás diciendo porque yo no me imagino en Grecia, o sea, a mí me gusta leer filosofía griega, ¿no? Yo tengo cercanía a los griegos en ese sentido y yo no me imagino estar haciendo algo como teatro o en griego cuando mi idioma natal es el castellano, ¿no? Entonces, yo me imagino que esa gran experiencia para Ludwig fue, bueno, ya Ludwig no está con nosotros físicamente, pero está en espíritu y mira, me contenta mucho que Ludwig haya vivido esa experiencia. O sea, Sí. yo me imagino que ese es fue como uno de los epítomes de su carrera teatral, el haber hecho teatro en griego. Qué reto haber hecho eso y bueno, ¿cómo recibió el público?
Sí, estaban impresionados. Ellos a veces se preguntaban, él era muy cuidadoso, como era un gran actor de la palabra y un gran actor de la voz. Ellos se quedaban impresionados porque era de una precisión, no le encontraban el acento. Ellos se quedaban a veces, pero ese actor, de dónde viene? Por el nombre, evidentemente se daban cuenta de que era un extranjero, pero la manera como él hablaba y decía era muy precisa. Trabajábamos con una actriz que era franco-venezolana y le salía el acento francés. A él, que tenía su acento venezolano, evidentemente al pasar al griego, no existía porque él era muy acústico, tenía un oído espectacular, él también cantaba, pero era un gran maestro de la voz y de la dicción. Entonces, él no se permitía que le dijera, mira, pero eso no lo pronunciaste bien, y eso lo hacía constantemente con sus alumnos. Él trabajaba justamente eso, y especialmente la voz a través del cuerpo. Hay un conocimiento total de que el cuerpo es voz y la voz es cuerpo. Sin el cuerpo, la voz no existe. Es decir, eso él, a través de diferentes metodologías del teatro, actorales, como la de Stanislavski o de Grotowski o Barba, o otras que él tuvo especialmente con maestros latinoamericanos, permitió que él fuera ese enfrentamiento con la otra cultura a través de un idioma diferente, no fuera de una manera, no fuera un shock, más bien un nuevo vestuario que él tenía puesto, hablando en griego. Oye, qué bueno, de verdad que me contenta saber toda esa experiencia maravillosa que han vivido venezolanos en Grecia y que fueron bien recibidos y que a pesar de esta situación que están viviendo nuestros compatriotas en Estados Unidos, donde los están deportando, los están considerando criminales por tener un tatuaje. Y fíjate, uno escucha una experiencia tan hermosa como la que tú acabas de expresar y es una experiencia de interculturalidad. Qué bueno eso, Costa. Ahora fíjate, Costa, una cosa que también me causa curiosidad. ¿Cómo el teatro, que en este caso, la mayor parte del teatro que has hecho tú en tu vida lo has hecho en Venezuela? Lo has desarrollado en Venezuela, tu experiencia docente. ¿Cómo sentiste la forma en cómo se hace el teatro en Grecia? ¿Qué tipo de intercambio hubo allí? Sí, un intercambio de conocimiento yo diría, en la rama de la esencia, es decir, lo que a los griegos les permite constantemente estar en el teatro y haciendo teatro. Hay un dicho muy bueno que dice, si eres hijo de griegos, eres o actor, o cura, o militar. Esas son las tres, digamos, esencias, digamos, de por ahí viene. No te dicen, ah, eres un abogado, no. Actor, militar o cura. Y cubre justamente tres esencias, porque el actor es el artista, en cambio el cura es lo religioso y el militar es evidentemente esa manera de defender la esencia de uno, que es a través de lo militar, porque a veces creemos que los militares están para otras cosas, pero los militares también preservan y están allí, eh, Tienen un orden. tienen un orden, una disciplina, y en Grecia esa presencia militar era muy importante porque fue la que defendió la cultura de ellos en periodos muy largos de ocupación, sea de los otomanos o sea de los romanos, etcétera, etcétera. Todos los que pasaron por Grecia, que pasaron muchísimo, los cruzados. Entonces, la resistencia griega, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, es la más conocida. Los griegos resistieron a los embates de los italianos y después de los alemanes. Hicieron batallas que nadie pensaba que un pueblo tan pequeño podía derrotar a imperios tan grandes como el nazi o el fascismo italiano. Es decir, Que fíjate, hay un referente militar que luego es tomado, resignificado por los romanos, que son los espartanos. totalmente. Sí, entonces,
Esparta, bueno, la famosa película 300, que obviamente es una ficción, pero tiene una gran realidad, ¿no? Que Exacto, un guerrero espartano valía por cientos de cualquier otro ejército en el mundo, ¿no? exacto, Leonidas. Sí, Leonidas, fíjate, eso que tú estás diciendo de cómo el teatro tiene una esencia griega, el teatro como lo conocemos en Occidente, tiene esa gran esencia griega, pero a la vez tiene una herencia este, oriental. Y cómo tú te acercaste a eso y aprendiste y hubo un intercambio. ¿Qué crees tú que aprendieron los griegos de ti o del teatro que se hace en Venezuela? Yo creo que del teatro que se hace en Venezuela, del teatro que yo hago, los griegos aprendieron el desparpajo, el riesgo, una dinámica hacia la experimentación, porque como un O sea, país ellos son más parcos al hacer teatro, son más más conservadores conservadores, porque llevan un peso históricos. histórico. El peso histórico vale hasta en los actores. Los actores yo me encontraba, yo ensayé Bodas de Sangre, por ejemplo, en Grecia, en griego, con un grupo y la actriz que hacía la madre me decía, pero Dios mío, este papel lo hizo fulanita, sutanita, Catina Paxinú, Melina Mercuri, me decía, este papel de la madre, y yo le digo, pero no pienses en eso, tú no puedes estar pensando qué grandes actrices hicieron ese papel. Y porque hay una constante referencia, hay unos programas que son libros. Cuando tú vas a un teatro te dan un programa que tiene la obra completa, que tú te la llevas con fotos y así, ¿no? Hay una gran tradición porque Atenas es la ciudad que más teatros tiene en Europa. Eso, por supuesto, no Tiene lo más, dice Londres ni no lo dice claro, París. tiene más teatros en Europa y tiene más teatros per cápita, porque Exactamente, es una cosa impresionante. La cartelera en invierno de Grecia puede tener al mismo tiempo 100 obras y en wow, Atenas puede tener la mitad, es decir, eso es lo que tenemos nosotros en un festival de en teatro. un festival de teatro o a lo largo quizás de un año De un teatral. año, exacto. Bueno, aquí en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Y bueno, hemos estado compartiendo amenamente con uno de los grandes del teatro de las tablas aquí en Venezuela, Costa Palamides, alguien a quien todos los que de alguna manera nos vinculamos al teatro lo admiramos, lo queremos mucho, lo queremos por su humildad, por su jovialidad, por esa manera él de, o sea, yo recuerdo a su hermano Pantaleón Palamides y yo cuando era un chamo, uno escuchaba ese apellido y era algo así como escuchar a Isaac Chocrón o sea, uno decía, oye, qué distante la cosa, ¿no? Y resulta que en el mundo del teatro te encuentras con gente que es tan humilde, que te hace sentir tan cercano. Eso me pasó con Horacio Peterson, por ejemplo. O sea, yo cuando conocí a Horacio, ya Horacio era la institución del teatro en este país. Entonces, cuando me encuentro con un maestro tan preocupado, más bien estoy como, ahorita me siento yo culpable de no haber terminado mi, mi curso, mi taller de dramaturgia, que no era cualquier cosa, era año y medio. Dios, Era año y medio el que tenía qué Horacio. bueno. Sí, era casi 2 años. Entonces, no lo terminé por una circunstancia, pero me quedó la enseñanza, ¿no? Claro. Y sobre todo apreciar un buen texto, saber cómo los actores pueden ser creativos y recrear una realidad allí en el teatro. Y yo te digo una cosa, Costa, debemos promover más teatro en las escuelas, debemos promover más teatro en los liceos, en las universidades y en las comunidades. Fíjate, esto que hacía Alberto Ravara, este festival, hay que buscar la manera como de rescatarlo, ¿no? Porque ese festival en las comunidades, esto que en algún momento hizo Tatiana da Gama, que montó varias veces el teleférico teatral, donde involucraba a la comunidad a producir. Es decir, no era simplemente que el barrio es un escenario, como es el barrio es el escenario, es el lema del teleférico teatral,
pero no solamente era el escenario porque la comunidad, además de ser espectadores, producían, se involucraron en la producción. Entonces, esto que nos estás contando de tu vivencia en Grecia y de cómo, qué aprendieron de ti los griegos y tú qué aprendiste de ellos, y fíjate, eso que estás diciendo de lo de ser arriesgado, el desparpajo, el asumir retos más allá de pensar en lo histórico, eso es algo interesante realmente, no solamente en el caso del teatro, lo ha sido a lo largo de cualquier arte que se ha desarrollado en Latinoamérica. Bueno, vamos a hablar del realismo mágico, cómo ha impulsado una, por decirlo de alguna manera, una forma de reseteo en Europa, o si hablamos de un Murakami, por ejemplo, en Japón, vemos a un Murakami muy cercano a ese realismo mágico. O sea, cuando uno lee a Murakami piensa que está leyendo a un García escritor, a Márquez. un García Márquez, a un escritor latinoamericano. Entonces, fíjate, eso también me causa mucha satisfacción, eso que tú estás diciendo, eso, ¿qué aprendieron los griegos de ti? Sí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conjugar esta experiencia que tenemos en Venezuela, la que se tiene en Grecia, para que tengamos una masificación del teatro? Mira, yo cuando era pequeño recuerdo que había para la población que tenía Venezuela más teatros de los que hay hoy día. Y pensar que muchos de los cines a los que yo visité eran originalmente teatros. Exacto. Es decir, el teatro aquí tenía una preeminencia, tenía, por decirlo de alguna manera, una fortaleza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, Costa, para que todas esas experiencias y esa interculturalidad que tiene el teatro, eh, sabemos que el Estado venezolano apoya al teatro y todo eso, pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que esto sea, para que haya más teatro en el país? Sí, yo creo que los artistas del teatro se deben apropiar de las salas del teatro, que si para que haya más teatro necesitamos que los que estén en las salas de teatro, gerenciándolas y abriéndolas y programándolas, sean los mismos artistas del teatro. Porque a veces justamente esa es una de las cosas que más debemos, de la que debemos ocuparnos, no solamente de nosotros los artistas, sino evidentemente los gestores culturales y todo el gobierno debe propiciar, colocar en esas salas maravillosas que tiene por lo menos Caracas y en muchos de los estados de nuestro país hay teatros maravillosos que pudieran ser manejados de una manera más viva, más espontánea, más sin trabas de tipo presupuestario o más abiertas a la comunidad o hacer eso que era el teatro escuela. Hay que llevar a los alumnos, a los estudiantes a la escuela. No es que la escuela va a ir hacia ellos, que es más difícil. A veces también se puede hacer. Los artistas pueden ir a la comunidad, pero creo que es más valioso que el artista, que la comunidad vaya a donde están los artistas, que ocupen como espectadores esos espacios y así conocen lo que es el mundo del teatro, no solamente a través de una obra de teatro, sino el mundo arquitectónico, el mundo espacial que el teatro, La estética del la teatro. estética del teatro, lo que el drama que hay en cada cuerpo que se mueve en un escenario es muy importante. Es justamente lo que nos diferencia y lo que nos hace seguir siendo un arte vivo y un arte milenario. El teatro ha sobrevivido a todo y sobrevive gracias a que es un arte vivo. En ese sentido, no pasa por la virtualidad, no pasa por una pantalla y conjuga, para más colmo, a todas las demás artes. En el teatro hay música, en el teatro hay danza, en el teatro hay poesía, hay literatura, hay teatro en sí mismo. Así que tenemos esa vitalidad que llevarla de una u otra manera y lo que necesitamos es más apoyo desde las otras esferas, no solamente de las públicas, sino también de las privadas. Y porque el teatro abre caminos, el teatro va a hacer que los espectadores y el pueblo en general sea un pueblo pensante, un pueblo más libre, un pueblo más
entregado a la cultura, Sensible. más sensible, y eso generalmente siempre lo hace el teatro. Justamente estamos muy cerca de lo que fue el Día Internacional de Teatro y bueno, vivimos esa experiencia con un mensaje justamente de un director griego, Teodoro Terzópulos, que hace como una radiografía de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que el teatro debe hacer para llegarle en un mundo quizás masificado, en un mundo que está muy pendiente de muchas otras cosas y cómo hacer que el teatro al existir nos abra nuevos espacios de pensamiento y de cultura. Entonces, invito a que asistan al teatro y no solamente que nos hagan ir a ver, yo creo que es una decisión también de cada uno de nosotros de relacionarnos con el otro, con el diferente, con el diverso, para que nosotros podamos volver a sentir la vida de una manera más pública. Venimos de una pandemia, por supuesto, y venimos también de ese encerramiento en nuestra pantalla del teléfono. Y nosotros no, de la vida es otra cosa, la vida es ver al otro, hablar con el otro, dialogar con el otro, interculturizarnos a como dé lugar. Bueno, qué gran reflexión la tuya, Costa. Y sobre todo porque ahorita viene el Festival de Teatro, el Festival Internacional de Teatro Progresista. Se ha convertido en una gran referencia también este festival. ¿Puedes contarnos algo? ¿Qué nos puedes decir de ese festival? Bueno, pudiera contarles mucho, pero lo más importante es que para mí ha sido, desde que está el festival haciéndose, el Festival Internacional Progresista, ha sido como una gran fuente de conocimiento para mí. Yo manejo los conversatorios con los grupos internacionales que vienen y cada día los grupos que se han presentado la noche anterior o después de 2 noches llegan a la Galería de Arte Nacional, donde va a ser el epicentro de esos conversatorios todas las mañanas a las 10 de la mañana y dialogamos justamente sobre esa interculturalidad que nos reúne en este festival internacional. Y van a ver grupos de, Ajá. ¿Y qué dramaturgos, por ejemplo, vienen para ese conversatorio? Que es la parte que más me interesa de los conservatorios. bueno, de dramaturgia vienen, por ejemplo, dramaturgia universal, vienen grupos de tradiciones totalmente teatrales, ancestrales. eh, Vienen, por ejemplo, el Teatro de Arte de Moscú. El es de- teatro, wow, Viene el Teatro de Arte de Moscú, viene el Teatro Estatal de Turquía. Es decir, vienen grupos de Irán, de África, de Senegal. ¿de Palestina viene uno? Viene de Palestina, sí, señor. Bueno, hay una apertura siempre, el festival, por ser justamente internacional y progresista, hacia esas maravillosas culturas que siempre se han como sublimado o se han tratado de tapar. Sí, que Y, el occidente hegemónico trata de exacto. ocultar. Ese, Mire, ¿y chinos no vienen? no estoy seguro, pero las sorpresas son de última hora Ah, y el festival siempre... bueno, le decimos eso a la embajada china, Sí, traigan un buen teatro chino, porque eso, o si hay unos maestros del teatro universal son los chinos, ¿verdad? no, absolutamente. Mira, Costa, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. ¿Por qué cuando uno habla de teatro el tiempo se va tan rápido, verdad? Totalmente. El teatro es una cosa tan maravillosa, nos convoca, el teatro es una pedagogía de lo social, el teatro es, en definitiva, el arte más completo. Por ahí hablan de cosas inmersivas. Si hay algo realmente inmersivo, es el teatro. Así que, bueno, vayan al teatro. Gracias, Costa Palamides, por esta grata conversa. Gracias a ti, Ricardo. Sí, bueno, entonces nos despedimos. Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. La señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la dirección de el movimiento ecologista venezolano MEVEN. Mi nombre es Ricardo Romero Romero, esto es de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y vamos a despedir con la canción Puro Teatro
de la gran La Lupe. Así es. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.